Buenos días a todos, les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con las funciones índice y coincidir. En la clase pasada habíamos dejado un desafío que era el ejercicio número 4. ¿Ya? Aprovecho de felicitar a las personas que hicieron la tarea y a las que hicieron también el intento por resolverla. ¿Ya? Las personas que hicieron bien la tarea y las que hicieron el intento van a tener un estímulo en décimas para el segundo certamen. Vamos acá con el punto número 4. Lo vamos a resolver. ¿Ya? Lo vamos a resolver para que ustedes vean ahí cuál es un posible camino para arreglar este problema. Valiéndose de las funciones índice coincide. O sea, eso quiere decir que ya el buscar B, en este caso, no corre, ¿cierto? Buscar B no lo vamos a considerar. Construye la versión traspuesta de la tabla de doble entrada que muestra los precios de las novelas en función de la categoría y del tipo de la categoría y del tipo de demanda. ¿Bien? Eso es lo que nos... Eso es lo que nos pide. ¿Cuándo es el próximo control, Leonardo? No lo sé, porque el próximo control se supone que era a fines de mayo, en la semana del 27, pero justo el día, ayer llegó un correo del rector diciendo que ese día no iban a haber evaluaciones. Entonces lo vamos a postergar para la primera semana de junio. Así que todavía falta harto para eso. ¿Ya? Y el certamen 2 va a ser el día miércoles 27 de mayo. ¿Ya? Pero eso se los voy a dejar ahí por un mensaje. Perfecto. No hay problema, Leonardo. Entonces, de las funciones índice, coincidir, construye la versión traspuesta. Cuando nos dicen transponer significa dar vuelta. O sea, lo que tiene forma de fila ahora tiene que ser columna y lo que antes era columna ahora tiene que ser una fila. Eso es el significado real de la palabra transponer. Entonces vamos a ver de qué se trata este asunto. Por ejemplo, ustedes ven que en la tabla original, esa fila, ese rango que yo he seleccionado, obviamente corresponde a la primera fila de la tabla, ¿verdad? En eso no deberíamos tener mayores problemas. Buenos días, Benjamín. Pero en la versión transpuesta, esto que es primera fila va a tener que ser primera columna. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Primero, nosotros sabemos que los precios de venta de las novelas, los vamos a obtener desde acá, ¿cierto? Desde esta matriz, desde este rango que se llama precios-novelas. El rango que contiene los géneros se llama novelas y el rango con las demandas se llama demandas. ¿Bien? Dicho eso, vamos a ver cómo se procede. El desafío consistía en que nosotros escribiéramos una sola fórmula que tuviera la capacidad de poder propagarse hacia el lado y hacia abajo. ¿Bien? Y en ese sentido, Benjamín y Paula llegaron a la solución correcta. Vamos a ver aquí cómo lo hicieron. Por una parte, usamos la función índice. ¿Por qué la función índice, profe? Porque eso es lo que dice el enunciado, índice y coincidir. Acá dice matriz. La matriz corresponde, chicos, ¿a qué cosa? Corresponde al rango desde el cual yo voy a ir a obtener los datos. En este caso serían los precios de las novelas. ¿Ya? Precios de las novelas, que es el rango que ustedes pueden observar acá. Por otro lado, ¿qué es lo que qué es lo que se puede apreciar acá? Ahora me va a pedir el número de fila.
¿Bien? ¿Qué es lo que yo tengo que suministrar en el número de filas? ¿Qué creen ustedes? Para que tratemos de entender el ejercicio. ¿Qué creen ustedes que es lo que que es el argumento que yo tengo que entregar acá en donde dice número de filas? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver. Los géneros de las novelas. ¿Por qué irían a ir los géneros, Belén? ¿Por qué crees, Belén, que irían los géneros ahí? Está bien, pero ¿cuál sería? Es difícil de explicar, ¿cierto? Porque está al revés. Claro, lo que pasa es que si nosotros tuviéramos, imagínense que yo quisiera copiar esta tabla abajo, ¿ya? Quisiera hacer una copia mediante las funciones índice coincidir. En este caso, las filas van a tener que ver con los géneros y las columnas acá con las demandas. Pero resulta que como la tabla está al revés, tengo que hacer los cálculos al revés. O sea, primero tengo que colocar en la parte acá de las filas, ¿qué es lo que ven ustedes? Fíjense, para que no se enrede, fíjense por favor, aquí me habla acá en el chat. Fíjense, cuando teníamos, por ejemplo, el ejercicio 2, ¿ya? En la celda L72. Cuando usamos índice coincidir, se fijan, colocamos en la parte de la fila, la parte de los géneros, y en la parte de la demanda, o sea, en la parte de la columna, colocamos la demanda. Ahora tiene que ser la cosa al revés. En las filas van las demandas y en las columnas van los géneros. ¿O no, Belén? Creo que por ahí iría la cosa, ¿no? Ya. Entonces, en la parte de las filas vamos a colocar las demandas. Colocamos índice, ponemos acá los precios de las novelas, de coma, coincidir, y el valor buscado. Ya. El valor buscado. Dijimos que en las filas iban a ir las demandas. O sea, la primera demanda que nosotros estamos colocando, ¿cuál es? Es esta, ¿cierto? Es la que está en la celda E87, ¿no? Punto y coma. Dice matriz buscada. ¿En dónde voy a ir a buscar esa matriz? Ese dato yo sé que está en el rango que se llama demandas. Y quiero una coincidencia exacta. Por otro lado, me pide el número de columnas. Bueno, si las filas correspondían con las demandas, obviamente las columnas van a coincidir con con los tipos de novelas. Entonces, el valor a buscar va a ser el primer elemento que ustedes encuentren en este rango, que está en F86, que es el primer género. El rango que contiene los géneros se llama novelas, le damos una coincidencia exacta y cerramos entonces la función coincidir. ¿Se dan cuenta? Novela de misterio con demanda alta vale 37.990. ¿Ven? Misterio alta, 37.990. Esta es, por decirlo de alguna forma, la fórmula preliminar que nosotros vamos a escribir. Ojo, que a esta fórmula le falta trabajo. ¿Bien? Así que, por eso les digo que es la versión preliminar. ¿Ya? A esto todavía le falta
Le falta su resto todavía, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? A esto todavía le falta su resto de trabajo. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta con respecto a esa fórmula? A esa que le estoy marcando acá. ¿Dónde está la magia? Que lo que antes, fíjense, en las filas, antiguamente teníamos los géneros de las novelas y en las columnas teníamos las demandas. Pero como tenemos que hacer la tabla al revés, entonces en las filas tienen que ser las demandas y en las columnas tenemos que poner los géneros. Por eso es que en la función índice coincidir colocamos en el argumento de la fila las demandas y en las columnas colocamos los géneros de las novelas. Perfecto. Antonio, ¿tiene alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Perfecto. Entonces, ¿por qué yo le digo que es la versión preliminar? Porque la idea es que, si ustedes se dan cuenta, acá yo tomé la celda E87 y tomé F86. ¿Cuál es el propósito de haberlo colocado de esa forma? La idea es que esta fórmula yo la puedo ir arrastrando para el lado y para abajo. ¿Ya? Como estamos tomando direcciones de celda, la idea es que en algún momento se vaya propaganda conforme avances con las filas y conforme avances con las columnas. Entonces, si yo tomo esto y ahora yo expando para allá, expando para abajo, ¿ya? Yo tomé la primera fórmula y esa fórmula yo la hice crecer para todos los lados. Díganme, chicos, cómo les fue con eso? Les quedó una cosa como esto, ¿no? Si ustedes expanden la fórmula para un lado y para el otro, si lo hacen así, nomás con el ratón, así nomás, chanchamente. Les quedó algo así o no? Perfecto. Ustedes comprenderán que esto está mal. Yo creo que ahí no hay lugar a dudas con eso. Esto está malo, derechamente. Esto es impresentable. ¿Ustedes creen que saquemos algo con aplicar la función si.error? ¿Se ganará algo, no? ¿Por qué creen ustedes que no se usa el si.error? A ver, porque no están los valores. O sea, si ustedes hubiesen colocado aquí, por ejemplo, ya, le hubiesen puesto si.error, así como en un intento desesperado en el certamen, y le dejan en blanco. Ah, dicen ya, voy a propagar para el lado y para abajo. Lindo. Pero miren, igual la tabla queda en blanco. Y la tabla no debería quedar en blanco. Se tiene que mostrar, obviamente, eh, la cosa como estaba. ¿Ya? Apreté control Z simplemente para ir retrocediendo en los pasos que fui aplicando. Entonces ustedes se dan cuenta que esta cuestión no tiene patas ni cabeza. Eh, si ustedes se dieron cuenta, tuve un problema con la conexión a internet. Bueno, entonces lo que yo les decía, se nos cayó, acá se nos cayó la fórmula, ¿ya? Y ustedes ven que tenemos puros errores ustedes ven que tenemos puros errores para el lado, ¿ya? Así que
Sí, no te preocupes, Joaquín. No hay problema. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? La fórmula se cae a cada rato. ¿Ya? No funciona. ¿Dónde creen ustedes que puede estar el error? Para eso, simplemente tenemos que pinchar en alguna celda. Por ejemplo, voy a ir acá, policial media alta. Entonces voy a revisar qué es lo que está considerando el Excel para tratar de encontrar el error. Fíjense que para efecto de la función índice, en el coincidir, fíjense, por ejemplo, que me está tomando la celda H88, la celda de color rojo, y para efectos de género de novela, me está tomando la celda I87, la I87. ¿Bien? Entonces, tenemos problemas. Pero aquí tenemos que tener cuidado con una cosa. Obviamente, acá tenemos que ir fijando algunas cosas, como dice Antonio, ¿cierto? Hay celdas que hay celdas que nos tienen que quedar fijas en este cuento. No puede ser de otra forma, nos tienen que quedar fijas. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con esto? Por una parte, observen esto. El arreglo se tiene que hacer en la primera celda, acá. En el resto de las celdas que quedan, no se hace ningún cambio. El cambio se hace en la primera. Así que yo simplemente voy a tomar las otras celdas que había propagado y las voy a borrar. ¿Ya? Porque una vez que yo haga los cambios acá, voy a volver a propagar la fórmula para el lado y para abajo, y con eso ya el problema va a haber quedado, se va a haber solucionado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a proceder? Primero, observen esto. Coincidir. Fíjense en la celda E87. E87 es la celda que está marcada de color rojo. ¿Sí? Ya. Y el E87, aquí vamos a hacer algunas anotaciones para que esto quede más, para facilitar un poco la explicación. El E87 está acá, es esa celda. Corresponde con el primer rango. Fíjense en una cosa. Si ustedes tuviesen que rayar encima de este rango, o sea, encima de la palabra alta. La palabra alta, ¿estamos de acuerdo que se encuentra en este rango? ¿En el rango que va hacia abajo? ¿Se ve o no? La palabra alta va en el rango que está hacia abajo. Ah, ya. ¿Y qué tiene de particular el rango que va hacia abajo? Se dan cuenta que cuando ustedes están considerando el rango que va hacia abajo, ¿qué es lo que ocurre con las direcciones de las celdas? Se dan cuenta que en el fondo, desde el punto de vista de las filas, la palabra alta está en el 87, media alta el 88, 89 la media baja, y la baja quedó en la 90, ¿cierto? ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Que todos ellos están, por decirlo de alguna forma, bajo el alero de la columna E. ¿Lo ven claro eso, no? Si ustedes tuvieran que ponerle título a si ustedes le tuviesen que ver cuáles son las celdas que aparecen involucradas para abajo. Acá yo voy a tener la celda E87. Abajo que voy a tener la celda E88. Para abajo voy a tener la E89. Acá voy a tener la celda E90 y así. ¿Cuál es el común denominador de todos ellos? El común denominador es que el rango que contiene la palabra alta
en esta dirección de celda, lo que tiene que mantenerse fijo es ¿qué cosa? Es la letra. Porque si tú estás, por ejemplo, en esta celda, terror intermedia, yo quiero que siempre esté apuntando, en este caso, a la E89, porque E89 corresponde al tipo de novela que determina todos los valores que tú vas a tener que escribir para el lado. Pero para eso es necesario entonces que la letra nos quede fijo. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a proceder? Simplemente, usted al lado de la letra le coloca el signo peso. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando con las reglas de formato condicional de celda? Basadas en fórmulas, cuando hacíamos la columna auxiliar, que tomaba los valores verdadero o falso. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando estábamos trabajando nosotros en ese contexto, ¿se acuerdan que le colocamos signo peso a la letra porque queríamos decir que esto fuera constante? Y por otro lado, tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo con la parte, con el segundo argumento, con el F86. El F86, ustedes ven que tiene que ver con los géneros de las novelas. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio de antes. A la palabra género, el misterio lo tengo acá, ¿cierto? Ustedes siempre parten, obviamente, del primer valor que encuentran en el rango. Y el misterio, ¿qué es lo que tiene que hacer? El misterio, nosotros obviamente pretendemos propagarlo hacia la derecha, ¿cierto? Ese es el rango que lo contiene. El alta, en el fondo, vive en este rango que va hacia abajo, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. En cambio, el misterio está viviendo en un rango que va hacia la derecha. ¿Ya? Espero que esa parte se vaya viendo bien. ¿Qué tienen en común? Fíjense, pregúntense ustedes, ¿qué tienen en común las direcciones de todas estas celdas? Por una parte, la palabra misterio, se dan cuenta que se alcanza a ver claramente de que todas están metidas en la fila 86. Bien, Joaquín, bien, bien, están todas en la fila 86. O sea, esto está en la fila 86. Los números me quedaron súper ordinarios, ofrezco mis disculpas. Todo esto está en la fila 86, 86, en la fila 86 y en la fila 86. A ver si con otro color me sale más decente las letras, chicos. ¿Y qué es lo que... Bien. ¿Y qué es lo que ustedes ven acá? Esto está en la letra F, ¿cierto? El romance está en la letra G. Ciencia ficción está en la H. Policial está en la I. El terror está en la J. Histórica está en la K. Y el otro está en la L. Ustedes tienen que ver una sola cosa. ¿Qué es, cuál es, mejor dicho, el elemento que está fijo en la celda? Como muy bien lo dijo Joaquín, ustedes se dan cuenta que acá se produce una constante. El 86 está fijo. Se dan cuenta que no cambia en ninguna de las direcciones de celda. El único que ustedes se tienen que preguntar, ¿qué es lo que está fijo? El 86. Y ustedes ven que las letras, pucha, andan felices de la vida, moviéndose para todos lados, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que, desde el punto de vista del F86, de ese rango, fíjense, el F86 viene en el rango que se mueve para la derecha. Entonces, las letras son las que tienen que andar ahí felices de la vida, cambiando como ellas quieren. Pero el 86 tiene que quedar fijo, entonces yo le pongo signo peso al lado del 86. Si ustedes le dan enter, ya, ¿qué va a pasar ahí? No va a pasar nada. Vamos a mantener el mismo resultado al principio. Pero, ¿qué va a pasar si ustedes ahora se... Ándale,
¿Qué va a pasar, por ejemplo, si ustedes propagan hacia allá? Espero que no tengamos ningún problema. ¿Qué pasó ahí, muchachos? ¿Qué pasó con estas dos cosas? ¿Se les van apareciendo ya bien estos números o no? ¿Sí? Ya. ¿Cuál creen ustedes que puede haber sido el error que cometí? Se dan cuenta que aquí ya me está tomando histórica, me está tomando los géneros de las novelas. ¿Ya? Los precios de las novelas. ¿Dónde creen ustedes que puede estar acá el error? A ver, Arriba quizás, ¿Mm? la parte de arriba quizás, porque yo me acuerdo cuando yo lo hice, a mí se me iba corriendo de arriba. No sé si tendrá algo que ver o no. Mira, aquí se nos está produciendo lo siguiente, que es algo con lo que todos en algún momento nos hemos enredado. O sea, para qué les voy a andar con cosas? Cuando yo estoy acá en histórica, voy a revisar aquí el rango. Dice coincidir E87 demandas. Se dan cuenta que me está tomando bien la demanda y me está tomando bien el género. ¿Verdad? Alta e histórica. Se está respetando ahí lo de los signos pesos. O sea, quiere decir que está ahí, estamos impecables. Pero ¿qué pasa aquí con los resultados? ¿Qué pasa aquí con el número de la fila? Esto lo voy a hacer yo nomás para que ustedes lo vean. Me va a decir fila 1 y en la columna me va a decir 6. Me va a decir vaya a la fila 1, columna 6. ¿Cuál es el problema de esto? Que los resultados nosotros los estamos buscando acá, en esta tabla. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tienen ustedes en esta tabla, chicos? La fila 1, ya, la encontramos acá, vale, no hay ningún problema. Pero, ¿cuál es la columna 6 de esta tabla? Se dan cuenta que tiene columna 1, 2, 3, 4, 5, y resulta que no tiene, esta tabla no tiene ninguna columna 6. ¿Se dan cuenta? La columna 1 alta, intermedia, media baja y baja. Pero resulta que la columna 6 no existe. Entonces, como la columna 6 no existe, obviamente me está generando un error. Yo me atrevería a decir que la fórmula está casi perfecta. ¿Cuál creen, ¿Cuál creen ustedes que es el cambio que deberíamos hacer para que esta fórmula ya nos resulte bien y no tengamos ningún inconveniente? ¿Qué creen? ¿Cuál es el cambio que creen ustedes que deberíamos hacer a esta fórmula? Para que esto finalmente nos resulte bien y no tengamos mayores problemas. A ver cómo, a ver cómo nos va con esto. Fíjense, ¿qué pasa si yo tomo esto? El número de fila, esa fórmula yo la corto y la paso ahora como columna. Y hacemos eso. Ahí se arregla el problema. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Les voy a copiar aquí la fórmula para que ustedes la fórmula la puedan apreciar bien. Chatear. Ahí está. Ahí yo les dejo la fórmula.
Bien, muchachos. ¿Por qué creen ustedes que tuve que hacer ese cambio? A ver, de intercambiar. Se fijan que dejé en la parte de la matriz los precios de las novelas, el número de la fila, tuve que dejar a las novelas y en la parte de las columnas tuve que poner el número de columnas. ¿A qué creen ustedes que se debió eso? Eso se debió a que si nosotros manteníamos la fórmula que habíamos planteado al principio, ¿se acuerdan? La que tenía los valores al revés, aquí íbamos a generar problemas. ¿Por qué? Porque resulta que en este momento dado le estábamos diciendo a la función índice que me fuera a buscar un elemento que estuviera en la fila 6, en la columna 6 o en la columna 7. Y resulta que las columnas 6 y 7 no existen en esta tabla. La tabla solamente te va a llegar hasta acá nomás. Pensándolo desde el punto de vista de este rango de los precios de las novelas, solamente tenemos 5 columnas. No tenemos forma de acceder a las columnas 6 y 7 porque simplemente no existen. Entonces, por esa razón tuvimos que haber trabajado con esto. ¿Ya? Ya, chicos. Pero existe una muy buena noticia. En algunas ocasiones va a ser necesario transponer una tabla, a veces por razones de espacio, para que quepe de mejor manera. Pero esto también se puede hacer a través de una fórmula matricial, ¿ya? Créanme que con un solo comando nos podemos evitar todo este problema del índice de coincidir, que debo reconocer que también lo encuentro un poco enredado. Lo único que tuve que hacer fue intercambiar lo que era fila por columna y ya está. Que fue en el fondo el consejo que le había dado a sus compañeros durante el día de ayer, en los correos que me enviaron. ¿A alguien le quedó alguna consulta hasta ahora de esto? Antes de proseguir con la clase. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo sería esto con el transponer. Y se van a dar cuenta que esto es muy, muy, muy fácil. Es más fácil que haberlo hecho con lo anterior. Lo único que tenemos que saber es cómo se llama el rango que yo quiero transponer. El rango se llama precios-novelas. Entonces, para hacer la transposición así de una, ustedes tienen que seleccionar previamente todo el rango en el que quieran hacer la transposición. En este caso es esto. Ustedes simplemente lo seleccionan. Yo lo marqué con el ratón porque me salió más fácil hacerlo así. Y cuando ustedes lo vean, Belén, ¿sí? La fórmula que yo había hecho me da los mismos resultados y no te genera ningún mensaje de error. Entonces está bien. Con la función transponer, ustedes lo pueden hacer así. Seleccionan toda la zona, toda esta zona.
escribimos igual, y ponen aquí la palabra transponer. Así se llama la función. La función se llama transponer. Y donde dice matriz, escribimos el nombre de la tabla. Se llama precios novelas. Pero, una cosa, chicos. Acá no es llegar y apretar Enter, ¿eh? Cuando ustedes marcan por adelantado un conjunto de celdas para aplicar una función, ¿ya? Ustedes tienen que presionar tres teclas en forma simultánea, que son las teclas Control, Shift y Enter. Control, Shift, Enter. De hecho, se las voy a escribir acá para que no lo olviden. Tienen que apretar las teclas Control, Shift y Enter. Esas tres teclas se tienen que apretar en forma simultánea. Control, Shift, Enter y ya está. Y con eso tenemos lista la transposición de la matriz. Y ahí nada de que nos complicamos la vida con la función índice, coincidir, que primero era, no sé si era la novela, si era la demanda. Filo. No me preocupo yo de esa cosa. ¿Ya? No me preocupo absolutamente de nada de eso. ¿Qué les pareció? Era mejor hacerlo así con el transponer, ¿no? O sea, obviamente y así se obtienen mejores resultados, pero el desafío era aplicado el índice y el coincidir, ¿ya? Pero bueno, si en el certamen tuvieran que hacer una transposición, téngalo por seguro que le voy a dar la libertad de poder usar transponer o usar índice coincidir. Va a depender ahí obviamente de lo que nos pida la prueba. Vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a aprovechar de pasarles la lista. Bueno, tenemos este rango con los títulos de las novelas, los autores, los géneros y las demandas. Ese rango nosotros lo vamos a convertir en una tabla. ¿Ven? Entonces, listo. ¿Qué nombre se les ocurre a ustedes que le podríamos dar a esa tabla? Ojo que el nombre novelas ya está tomado por el otro rango. Se vendrá un novelas 2, ¿o no? Listado de libros. Muy bien. Listado de libros. Entonces, vamos para acá, ponemos listado de libros. Y ahí estamos. Listado de libros. Bueno, para algo nos tendrá que servir. Vamos a bajar otro poco. Punto 6. Este rango muestra la cantidad de ejemplares que se vendieron entre 2011 y 2016. Entre 2011 y 2016. O sea, por ejemplo, para tenerlo claro, Don Quijote. ¿Cuántas copias se vendieron en junio del 2011? 17 copias. Si ustedes ven, este listado es bastante amplio. Y así, ustedes tienen la cantidad de copias que se vendieron de cada uno de los títulos de las novelas, entre el año 2011 y el año 2016. Gracias. ¿Qué me dijeron de esos chicos? Hasta ahí, ¿se entiende el contenido de esta tabla? O sea, digamos, la manera en cómo está representada la información. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los títulos,
Como ustedes pueden ver, eso es harta información. Aquí tenemos un rango. Chicos, ¿qué es lo que le vamos a hacer a ese rango? Obviamente que lo vamos a convertir en una tabla. No nos queda otra. Ya, vamos marcando todo eso. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, obvio. Obviamente que tiene encabezado esta cosa. Le damos le damos control T y ahora le vamos a colocar un nombre. ¿Qué nombre le colocarían ustedes a esta tabla? Vendido. ¿Ya? Vendido. Vendido suena como nombre de árbitro en todo caso, ¿eh? Pero ya, vamos a dejarlo así como vendido. Tenemos entonces esta tabla que se llama, gracias, tenemos esta tabla que se llama vendido y esta otra tabla que se llama listado de libros. Ya, perfecto. ¿Se dan cuenta? El rango está generoso, está bastante largo. Completa el siguiente cuadro. Ahora nos vamos al punto 7. Con el fin de conocer cuánto fue lo recaudado por cada novela entre 2011 y 2016. ¿Ya? ¿Cuánto fue lo recaudado por cada novela entre 2011 y 2016? ¿Cuánto creen ustedes cómo se les ocurre primero? Por ahora no le metamos así como, ya, vamos a usar índices, vamos a meter coincidir, buscar B, qué sé yo. No, no lo pensemos en esos términos primero, sino que analicemos qué es, cómo yo lo calcularía. Después nos preocupamos de cuáles son las fórmulas que vamos a emplear y de dónde vamos a sacar la información. Por ahora, ¿cómo cómo ustedes obtendrían entonces cómo ustedes lo harían? Por ejemplo, necesito saber la novela que se llama Las aventuras del señor Ledbury, ¿ya? ¿Cuánto fue lo que recaudó en enero del 2011? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, ya no tuvieran ni idea de Excel y le dan estos datos así, ¿ya? Y tú eres que estar así como toda la mañana calculando como loco todos los precios, ¿ya? Todas las recaudaciones. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían ustedes si tuvieran que hacerlo así con lápiz y papel? Por una parte, necesito saber el precio del libro y por otro lado, saber el número de copias que se vendieron, ¿ya? ¿Cómo lo puedo hacer yo para saber el precio de cada una de las novelas? Antes de ver eso, chicos, por favor, este rango del punto 7 también lo vamos a convertir en una tabla. Porque de alguna forma esa tabla la vamos a necesitar para la otra parte. Entonces, a esa tabla le voy a colocar un nombre. ¿Qué nombre se le ocurre a ustedes que podría ser apropiado para este rango del ejercicio 7? A ver, ¿qué nombre le darían ustedes? Total de ventas. Total de ventas. Total de ventas. Lo importante es que, independiente del nombre que ustedes seleccionen, que ustedes no se les haga ningún enredo llegar a ellos. ¿Ya? Vamos a calcular, por una parte, voy a respetar acá el orden que pusieron sus compañeros, o sea, el precio por las copias. Entonces, voy a obtener primero el precio de venta del libro. ¿Ya?
Las aventuras del señor Ledbury. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo harían ustedes para obtener ahora el precio? Ahora tenemos que empezar a hilar un poco más fino. ¿Cómo lo voy a hacer yo para obtener el precio del señor Ledbury? ¿Qué es lo que me muestra el rango 6? Me muestra la cantidad de copias que se hicieron. Ah, ya, pero la cantidad de copias estamos claros que no tiene nada que ver con el precio, ¿cierto? Esa información pertenece a otra dimensión. Veamos un poco más para arriba entonces. Dice, este es el listado de las novelas que ofrece y con respecto a esta información vamos a trabajar. Este rango, recordemos que se llama listado libros. Si yo busco acá las aventuras del señor Ledbury, acá está la aventura, no. Chuta, no lo encuentro así como la primera, pero creo que da exactamente lo mismo. La idea es no ponerse a ordenar los datos ni nada, sino que simplemente buscarlo así nomás. Voy a buscar aquí Ledbury. Ese es un libro de género de ciencia ficción y que tiene una demanda media-baja. Si yo, ese es el dato que a mí me dan, ¿ya? Si yo sé que el género de esa novela, ¿ya?, es de ciencia ficción y que tiene una demanda media-baja, entonces, con esos dos datos, ¿es suficiente para que yo pueda obtener el precio de venta del libro, sabiendo el género y la demanda? ¿Cierto? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Si aquí yo sé cuál es el género y cuál es la demanda, perfectamente podríamos agregar una columna auxiliar en esta tabla que te calcule el precio, ¿cierto? Porque independiente de cómo se llame la novela, lo que importa es el género y la demanda que tenga. Entonces aquí podríamos crear una columna auxiliar que se llame precio, por ejemplo. ¿Cierto? Ya, acá tenemos el precio de venta de acá tenemos el precio de venta de la novela. Y acá dice fantasía alta. Género fantasía, demanda alta. Esto les recuerda un poco a esta parte, ¿no? Por ejemplo, género, fantasía, demanda alta. ¿Recuerdan ustedes que en la clase del lunes habíamos hecho este ejercicio? Y nos dio 48.990. Esto lo hicimos con la función índice y esto lo hicimos con el buscar B. ¿Ya? Independiente de cuál sea la fórmula que nosotros empleemos, tenemos que hallar estos precios de venta. ¿Ya? Si ustedes se fijan con calma, acá no nos dicen, acá no nos están diciendo que ocupemos la función índice o la función coincidir o buscar B. Nos dice simplemente calcule nomás. Entonces me están dando chip libre para poder resolver este ejercicio a la pinta mía. Pues bien, chicos, teniendo sobre la mesa funciones tan potentes como buscar B, como índice, como coincidir, ¿qué función le gustaría a ustedes para utilizarla como su función principal para hacer la búsqueda? ¿Índice o buscar B? Índice. Entonces no se diga más. Hagámoslo con la función índice. Acá dice matriz. Ah, ya. Primero, para la función índice, cuando te dicen la matriz se refiere a cuál es el rango que va a tener los resultados. En este caso, yo sé que los resultados los voy a tener que ir a obtener desde este pequeño rango, ¿cierto? Que se llama precio de las novelas. Después me va a decir el número de la fila. Pero, ¿qué es lo que hace el número de la fila? Se preguntarán ustedes. El número de fila tiene que ver con lo siguiente. Todas las filas van así. O sea, la fila tiene que ver con el rango que está a la izquierda de la tabla. Por lo tanto,
el elemento que tú vas a ir a buscar aquí como elemento de fila tiene que ser necesariamente un género de novela, ¿ya? Y obviamente para la columna tendrá que ser la demanda, porque son apenas dos elementos, entonces por descarte es uno de los dos. Pues bien, entonces, precio de las novelas, en el argumento de número de fila usamos coincidir. Pero ¿cuál va a ser el valor a buscar? Dijimos que para las filas tenían que ser los géneros, entonces coincidir, colocamos acá el género de la novela. No nos queda otra. Punto y coma. ¿En dónde voy a ir a buscar el género? ¿En qué rango? Para saber qué posición está ocupando. El género vive dentro del rango de esas novelas. Y le decimos que queremos una búsqueda exacta. Punto y coma. Después nos dice ahora cuál es el rango de la columna. El número de la columna tendrá que ver entonces, por descarte, con el género de la novela. Entonces le ponemos coincidir. ¿Coincidir qué cosa? Tengo que hacer coincidir este género, o sea, perdón, esta demanda que tenemos acá con el rango de demandas. ¿Ven? Con el rango de demandas que se me puso acá, no sé qué color será este, es como una mezcla entre morado, rojo, rosado, una cosa así. Demandas, y le ponemos tipo de coincidencia exacta. Cerramos entonces aquí la función índice, le damos enter, y ahí ustedes tienen entonces esa formulilla que nos permite obtener el precio de venta. Aquí, ¿qué nos demoramos? En colocar formato contabilidad, ¿cierto? Profe, está como medio pegado. ¿Qué cosa? Usted. ¿En qué Ahí se sentido? está moviendo. No, y que cuando estaba escribiendo la fórmula se le había quedado pegado. Y ahora usted la mandó y todavía estaba en lo mismo de antes. Y de hecho no sé si puse formato de contabilidad o no. Ah, sí, sí, le puse, sí, de hecho el formato contabilidad ya se lo puse. Ay, Sí, eso se debe a que estoy teniendo algunos problemas con la conexión a internet. Mira, voy a cambiarme de red. Denme un segundo, por favor, chicos. Ya. Yulisa, ahora que me cambié de red, se ve un poco más fluido, ¿no? Estoy moviendo el ratón así aleatoriamente. sí, ahí se ve bien. Ya. Sí, lo que pasa es que eh, lo malo es que yo solo tengo BTR acá. Entonces, BTR es un asco. Y me tiene bien tostado esa cosa. Y desgraciadamente ahora no lo puedo arreglar. Así que crucemos los dedos nomás para que no siga guateando. Pero acá tenemos los precios. Por lo menos yo les envié por lo menos yo les envié al chat la fórmula del precio. Aquí lo tenemos. Hecho con índice coincidir tal como lo habían solicitado ustedes. Recordemos, recordemos que esta tabla le colocamos como nombre el listado de libros. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué tenemos acá? Que desde el punto de vista de esta tabla, el título es la columna 1, autor la columna 2, el género la 3, demanda es la 4 y el precio de venta es la columna número 5. ¿Ya? Esas son todas las columnas que tiene esta tabla. Entonces,
Yo necesito obtener, por una parte, el puro precio de venta. Entonces, ¿cómo yo voy a sacar el precio de venta de este título en particular? ¿Con qué función quieren obtener ustedes el precio de venta? ¿Con la función índice o con la función buscar B? Con el buscar B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque piensan ustedes que esta tabla que se llama listado de libros, tiene en su primera columna el título del libro. ¿Ven? Entonces, no hay por dónde perderse. Tengo aquí el título del libro, sabemos cómo se llama la tabla, e incluso ya sabemos en qué columna está el precio, porque el precio ya nos dimos el trabajo de calcularlo. El precio me quedó acá en la columna 5. Entonces, como el precio me quedó en la columna 5, no hay nada que decir con eso. Esto es simplemente un buscar B así a la vena. Ya. Entonces vamos a colocar acá. Voy a poner buscar B. ¿Ya? Ojo que el valor buscado va a tener que ser el título del libro, ¿verdad? ¿En qué matriz voy a ir a buscar? En el listado de los libros. ¿Qué columna? 1, 2, 3, 4, 5. Y búsqueda exacta. Ahora, esos números yo los podré propagar para el lado y para abajo, ¿no? O sea, para abajo se propagaron bien, como ustedes pueden ver. Pero ¿se propagarán bien para el lado? Efectivamente, se propagó bien. Porque aquí, cuando ustedes colocan desde el punto de vista de referencias estructuradas, título se refiere al valor que está en esta fila. Si ustedes lo hubiesen puesto, por ejemplo, en vez de título, hubiesen puesto la celda E316 y se propagan para el lado, ahí les va a quedar la pura escoba porque el Excel se va a ir moviendo para el lado. Pero como le ponen título lo considera como parte de la fila, parte de este rango que está acá. Entonces, cuando dice título, se refiere al título que está en esta fila. Por eso es que aquí podemos hacer la propagación para el lado. Pero quiero que vean que solamente tenemos acá, ¿qué cosa? Tenemos apenas los títulos de las novelas. Tenemos los precios, perdón. Pero ¿qué queremos hacer ahora? Queremos multiplicar ese precio por la cantidad de ejemplares. Ah, entonces yo creo que en este momento podemos hacer la multiplicación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saber cuántas ven? ¿Cómo saber, por ejemplo, cuántas copias de cada ejemplar se vendieron? Por ejemplo, si yo quisiera buscar aquí, a ver, ya chicos, ¿ven? Un asco BTR. Tenemos solamente aquí la parte de los precios, pero tenemos que multiplicar por la cantidad. La fórmula de la cantidad nos va a salir un poco larga para explicarla en apenas 2 minutos. Entonces yo se las voy a dejar de tarea para que ustedes la desarrollen a modo de desafío para que me la puedan enviar hasta el otro lunes, ¿ya? Ojalá hasta mañana, porque ya, como les decía chicos, sí, la fórmula terminar la fórmula. Si ustedes pueden terminar esta fórmula de aquí a mañana como tarea, estaría súper bien. Así como a modo de desafío. Nuevamente, ofrezco mis disculpas, pero esta mugre de servicio se ha vuelto a caer. ¿Ya? Así que les dejo el desafío de completar la fórmula de aquí hasta mañana.
para saber cuánto es lo que recaudó cada una de las novelas. Así que con ese comentario voy a despedir la clase de hoy. Les agradezco su participación, su asistencia y será entonces hasta la próxima oportunidad. Que estén súper bien, chicos. Chao, chao.